de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Será traída al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte de Sión. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra sea de bendición a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. El anciano de rostro fiero, Israel y la iglesia. Me gusta esta parte aquí porque anoche compartíamos que los últimos 15 meses que han pasado ha sido un periodo duro para el pueblo de Israel. Durísimo, no solamente por el terrible atentado cruel, despiadado y criminal que recibió de parte de los grupos terroristas, sino porque por casi un año sin parar lo tuvieron atacando de 7 puntos diferentes simultáneos al mismo tiempo. ¿Cómo un país pequeñito del tamaño de El Salvador pudo soportar semejante asedio de 7 lugares simultáneos? Misiles desde Irán, desde Irak, desde Siria, desde Yemen a 2.000 kilómetros, del Líbano y los diferentes puntos de Gaza. Fueron miles de misiles que le enviaron y milagrosamente esos misiles no hicieron daño al pueblo de Israel. Pero en esa situación durísima y difícil, Israel tuvo que tomar una decisión. Si hacía caso al mundo, entonces Israel desaparecería. Si no le hacía caso al mundo, eso significaba que se iba a echar a todas las naciones encima. Pero al final era su supervivencia. Era duro porque el 10 de mayo del año pasado, la Organización Mundial de Naciones Unidas votó en su totalidad contra el pueblo de Israel. Solo 9 naciones de las 204, solo 9 naciones votaron a favor de la existencia de Israel. De esas 9 naciones, dos nada más del continente americano. Porque no olvide que ni Canadá ni México quiso apoyar a Israel. El entonces presidente mexicano, López Obrador, quien nunca quiso condenar a los atentados terroristas de Hamás, pero sí invirtió el dinero de mexicano para demandar a Israel ante la Haya. Solo 2 naciones, Estados Unidos y Argentina, fueron los únicos 2 países que apoyaron a Israel. Contra todo eso, dijo el primer ministro Bibi Netanyahu en las Naciones Unidas, frente a todos los presidentes, y dijo: no me importa que ustedes no nos apoyen, pero eso no significa que nosotros nos vamos a dejar vencer. Vamos a pelear aunque ustedes no estén de acuerdo. Vamos a pelear y nos vamos a defender. Y luego sacó la Biblia, ahí en plena Naciones Unidas, Bibi Netanyahu, y dijo: aunque ustedes estén en contra de nosotros, nosotros vamos a pelear
porque el Dios de esta Biblia está con el pueblo de Israel y vamos a salir adelante. Al final Israel salió victorioso, pero eso no quiere decir que la situación no está delicada. En estos momentos el mundo ya quedó listo para pegar a gritos el renacimiento de una nación dentro del territorio de Israel. Esa nación se va a llamar Palestina, que está en la profecía, porque el profeta Joel dice: y sucederá, dijo, que las naciones se reunirán para repartir mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Y entonces dice el Señor: yo estaré airado con las naciones porque repartieron mi tierra. Esa es la situación que es la otra fase que ahora le tocará a Israel. Pero entre todo esto, a partir de mañana llega un momento profético. Pero fíjese que en el 2000, antes que entremos ahí, 2003, cuando la guerra USA hizo un estudio que se llamaba USA Irak. Eso fue en 2003. En aquel entonces yo dije que previo a la venida de Jesús, porque quedó grabado y alguno de aquí debe de tenerlo en su casa, el DVD. Dije que cerca de la venida del Señor, esa nación que menciona aquí tiene que ver exactamente con el pueblo de Israel. E inclusive, ahí estoy citando cómo lo que pasó en Irak estaba en la profecía de Dios por esta nación. En las estadísticas, después de que se analiza lo que leímos y todo en el capítulo, ninguna nación existió con esas cualidades. Dice que es la nación de elevada estatura, tez de piel brillante o blanca. Dice nación que es conquistadora insaciable. Es un espíritu de conquista número uno. Es por eso que esta es la nación number one del mundo. Todo es conquistado, ha sido conquistado en la profecía por esta nación. La ropa de esta nación es la ropa más codiciada del planeta Tierra. Nunca se me olvida, hace años estábamos en París, mi esposa y yo, Lisa, e íbamos subiendo la torre de Eiffel, e iba un grupo de jóvenes suecos, y no olvide que los europeos siempre han sido antiamericanistas, y era exactamente el jueves 28 de noviembre. Y en ese momento que íbamos subiendo en la torre, el grupo de jóvenes le preguntan a su tutor, el sueco, y le dice: ¿y qué celebran los gringos este 28 de noviembre? Y entonces viene el gringuito, el tutor sueco, y le dice: celebran un día de acción de gracias, como ellos juegan a ser santos, le dijo. Juegan a ser santos, juegan a ser cristianos. En una forma despreciativa, lo dice el sueco. En ese momento, el mismo sueco mira a Lisa, mi esposa, y le pregunta: "Where are you from?" Y entonces viene Lisa y le dice: "Del país de los zapatos que lleva usted y los jóvenes que llevan puestos." Y eran zapatos Nike. Porque es el país codiciado en todo. Su ropa, su zapato, su comida misma. No importa que ustedes le digan chatarra, pero es la más comida en todo el mundo. Es americana. Es impresionante la profecía aquí cuando toca en aquel momento. Pero no solamente eso, dice la nación que acostumbra poner su bandera en las partes más altas. A ver, ¿hasta dónde ha puesto la bandera Estados Unidos? ¿Hasta dónde? Hasta la luna. ¿Y por qué no? Marte.
que acostumbra poner la bandera en las partes más altas. Qué impresionante esa profecía. Dice, una nación insaciable de conquista. Esa nación de elevada estatura que acostumbra poner su bandera en las partes más altas. Y también dice, cuya tierra es cruzada por ríos. ¿Sabía usted que esta es la nación que tiene un río que lo cruza de punta a punta? El que me diga aquí, vamos a hablar con el pastor Rubén para que lo invite a comer. ¿Cuál es ese río que cruza total y absolutamente de norte al sur en su totalidad a los Estados Unidos? Mississippi. El río Mississippi. Nación cruzada por ríos. Wow. En la profecía dice que en la parte final Dios va a traer una, porque dice allí, y en aquel entonces lo profeticé, hablé en la prédica, dice, y cortará las ramitas de esa nación para que salga un nuevo follaje. Y ahí está hablando que previo a este gran acontecimiento va a haber un despertar en esta nación. No un avivamiento como dicen los apóstoles, porque la Biblia no habla de avivamiento a nivel mundial, pero sí despertar a nivel regional. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta nación? ¿Por qué esta nación? Con todos los errores que quiere hablar toda la gente, es la última nación que todavía sigue levantando la bandera del cristianismo y de Israel. Oiga bien, del cristianismo y de Israel. En esta guerra que acaba de pasar Israel, la amistad de Estados Unidos fue incondicional, de ambos partidos, fue incondicional, en su totalidad. Todititas las naciones estuvieron en contra, América Latina toda. Había habido un país de América Latina que había sido el amigo incondicional del pueblo judío. Por 76 años fue el amigo incondicional del pueblo judío. Fue la segunda nación después de Estados Unidos que esa nación latinoamericana fue amigo de Israel. Hasta que en enero del año pasado entró un nuevo presidente en esta nación. Y salí en mi programa El Mundo Actual a decir, me da miedo ese nuevo presidente de este país porque creo que no va a ser amigo de Israel. Y así fue. Estoy hablando del presidente Arébola de Guatemala, que en 76 años se convirtió en el primer presidente de Guatemala que votó en contra del pueblo de Israel el año pasado. En medio de esa crisis dura, dolorosa, contra el pueblo de Israel, Estados Unidos estuvo a la par ahí, defendiéndolo. ¿Y qué dice la Biblia? Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y luego dice el profeta gentil, ¿por qué yo de juzgar o condenar al pueblo que Dios no ha condenado? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque habían cosas en la desinformación, habían cosas bien sucias contra el pueblo de Israel. Y lamentablemente la gente le creía a esos espíritus de rana que dice Apocalipsis, que salieron para desinformar al pueblo en contra del pueblo de Israel. Pero dice que cortará, que dice que por eso algo antes de la venida del Señor va a haber una bendición sobre Estados Unidos. Pero una bendición nunca viene fácil. Todas las bendiciones vienen por medio de una crisis. Es en la crisis donde la gente se acuerda que tiene que buscar a Dios. Es en aquel momento cuando tu médico te dice que no tiene solución de tu enfermedad. Es en aquel momento cuando te llega una carta para un ser querido tuyo que te dice que tiene que abandonar este país. Es un momento cuando después de trabajar tantos años en la empresa donde trabajas, te despiden.
Es un momento, como decía uno de los mexicanos, una de las señoras mexicanas que miró antier en las noticias, allí en California, que se desvaneció llorando frente a la televisión mientras señalaba su casita. Ahí quedaba mi casa en Pasadena, California. Ahí, dijo ella llorando, se me fue todos mis sueños. Toda mi vida por esa casa está en ceniza. Ahí, cuando llegan esos momentos críticos, es donde viene la bendición. ¿Y sabes por qué? Porque es allí donde tú te acuerdas de clamar de corazón a corazón al Altísimo Dios Todopoderoso. Y el Señor dice: el que me buscare de corazón, entonces yo le escucharé. Creemos que allí va a venir una bendición que en la parte final lo vamos a aplicar. Pero tenía que venir por medio de un hombre. Un hombre que está en la profecía y que viene a jugar un papel contundente en los acontecimientos proféticos. La Biblia no dice que es alguien convertido a Cristo, no. Es por eso que hemos titulado El Nuevo Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un personaje extraordinario en la historia. De hecho, su imperio, hasta antes que naciera Estados Unidos, ni siquiera Roma, ni siquiera el imperio Roma llegó a superar la grandeza y la gloria que llegó a tener el imperio babilónico. Sobre todo su grandeza en oro y todo eso que llegó a tener. El líder que la hizo famosísimo se llamó Nabucodonosor. Se le conoció también como el hombre de rostro fiero. Era un hombre evidentemente soberbio, depravado sexualmente, dicen la historia. Era un tipo que cuando se levantaba en las mañanas de mal humor, la gente temblaba en el palacio porque los podía mandar a matar. Pero a la vez era un tipo eminentemente visionario. Era extraordinariamente visionario y también era un tipo que dice que se le conoció la historia que abría mucha su boca, y esa táctica de su boca es lo que hizo que los pueblos tuvieran miedo, porque los amenazaba con su boca. Antes de invadirlos decía al pueblo tal, les mandaba mensajes: o se humillan, y si no, los voy a desbaratar, los voy a destruir, los voy a... Y pum. Y con solo eso, los pueblos caían en pánico y en terror. Por eso es que en uno de los pasajes dice que tenía una gran bocota. Así que hablaba. Había nacido en cuna porque era el hijo del fundador de Babilonia. Así que nació en cuna de oro. Fue millonario toda una vida. Así que él no necesitaba pedirle favores a nadie. Por eso es que era eminentemente soberbio, porque él no aprendió a pedir favores a nadie. Entonces, aquí se información cuando en 2020 yo terminé de escribir y que no lo he sacado por razones especiales. Se va a llamar el Anticristo. Y aunque ya la primera parte lo toqué aquí en el capítulo 13, hablé de las tres bestias: antipadre, antihijo y antiespíritu. Y el antipadre, que va a ser la primera, escribimos ya parte en el libro, pero va a venir en el otro, donde dice que esa primera bestia no tiene que ser judío, que será un gentil que tendrá las características del gran Nabucodonosor y que cumplirá con la profecía de ese personaje que toditito los escritores dicen que nunca existió. Y por eso muchos científicos hace años, unos 20 años atrás, negaban la veracidad de Daniel. Hasta
hasta ahora que los científicos entienden que Daniel no se equivocó. Según Daniel, en los últimos días se levantará de nuevo un nuevo Nabucodonosor. Ese nuevo Nabucodonosor viene para cumplir los acontecimientos finales. Recuerde que Dios sigue siendo soberano y Dios usa a quien Él quiere. Recuerdo cuando hice mi libro Camino al Falso Profeta, que lamentablemente se me terminó ya, pero que está disponible en Amazon, en la tienda de Amazon. Se llama Camino al Falso Profeta, y donde hablo de dos hombres, de Jeremías y de Elías, y menciono esa cosa del misterio de Dios, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Y explico que, por ejemplo, para un judío no puede comer nada que es algo tocado por algo inmundo. Elías era judío y sin embargo fue alimentado por animales inmundos, conocidos como los cuervos. Dios utilizó a los cuervos para salvar a su profeta. Y el otro que menciono es Jeremías. Jeremías era odiado por el mismo pueblo de Israel, y sobre todo por el montón de falsos profetas que se llamaban profetas de las naciones, quienes eran exaltados y alabados en el pueblo de Israel, porque hablaban de prosperidad y de riqueza. Pero Jeremías decía: mentira, no viene prosperidad ni viene riqueza, sino viene juicio de Dios sobre esta nación. Tus hijos y tus hijas serán eliminados, y lo mejor de tus hijos serán llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y cuando el pueblo de Israel escuchaba eso, se enfurecían los sacerdotes y escupían y golpeaban a Jeremías, incluyendo sus propios hermanos, y su propio padre lo echó de la casa. La historia dice que Jeremías hasta maldijo el día en que nació, de la depresión de que todos lo abandonaron. Pero cuando llegó al imperio babilónico, increíblemente, Dios utilizó al hombre más soberbio y blasfemo para salvar a su profeta, Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, cuando llegó a Jerusalén, le dijo a su general: asegúrate que no le pase nada a Jeremías. Wow. Ese era Nabucodonosor, un tipo lleno de escándalos profundos, de profundas divisiones. La historia dice que donde llegaba Nabucodonosor se alborotaba todo el mundo, creaba crisis polémicas y todo. Ese era Nabucodonosor. En ese hombre, Nabucodonosor, un tipo que, como dijo en una parte, él no temía a Dios ni a nadie, no tenía temor de nada. Pero hubieron cuatro jóvenes, en especial uno de ellos, que impactaron en la vida de aquel hombre. Los primeros tres, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos que le pusieron a ellos. Y el otro se llamaba Daniel. Estos cuatro muchachos hicieron la diferencia. En especial Daniel. Ese Daniel que nunca le tembló la mano para hablarle del Dios Todopoderoso a aquel mismo hombre que era soberbio y que no soportaba que alguien le contradijera. Pero Daniel y sus cuatro primos hermanos no tenían miedo a hablar del Dios Todopoderoso frente a la mismísima casa de aquel hombre soberbio. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque a veces los cristianos, con todo respeto, a veces los cristianos son más cobardes que los inconversos. No, nos da miedo hablar, nos da miedo predicar,
nos da miedo testificar. Tristemente. Hace unos años, en el 2002, después de venir con el equipo que me tocó, por bendición de Dios y por interferencia de Israel, formé parte del equipo de investigación para los nuevos hallazgos de las 7 iglesias en Asia Menor, que pertenece hoy en día a Turquía. Cuando regresamos para Estambul, me habían conseguido una cita para cenar con el hombre que ahora se llama Erdogan. Es el presidente de Turquía. Cuando mi amigo, el que me sirvió, que era el intérprete, y que en privado él me dijo: Antonio, yo también soy judío, pero no lo puedo decir porque me matan, así que tengo que decir que soy musulmán. Y entonces, cuando fuimos esa noche al palacio a comer, al estilo árabe, el primer ministro, este señor que es ahora el primer ministro, en su alfombra sentado así, y la bandeja para comer allí, y me dice, estábamos hablando allí, y Erdogan hace una pregunta, y me dice él: ¿qué piensas tú de la salvación y de Dios? Sin titubeo le dije: quiero decirle una palabra. La Biblia dice que existe un solo Dios, y decirle eso a un musulmán, un solo Dios, y ese Dios todopoderoso se llama Yahweh de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y le dijo: y aparte de eso, existe un solo Salvador, y solo es la única forma de llegar a Dios. Y ese Salvador, le dije, se llama Jesús de Nazaret. Me dice, cuando salimos de ahí, porque después de todo terminamos el café, el té ese que ellos toman, después de eso él vino y me abrazó y me dijo, o en la traducción que me dieron, me dijo: gracias por ser sincero conmigo. Cuando salimos, me dijo el traductor, me dijo: yo estaba temblando cuando tú le dijiste que Jesús era el único Salvador. Y me dijo: yo he traído aquí, delante, con todo respeto lo digo, yo he traído aquí, me dijo, a él, a Benny Hinn, al hijo de Billy Graham, a los grandotototos de Estados Unidos, y ni uno solo de ellos le habló de Jesús, porque ellos sabían que es peligroso. El único que se ha atrevido a decirle que Jesús es el único Señor, el Salvador, el único mediador, ha sido tú, me dijo, y quiero abrazarte, me dijo, por eso. Y para mí, Daniel fue uno de esos hombres, junto con sus primos, que no le tuvieron miedo a Nabucodonosor. Porque posiblemente múltiples de religiosos se acercaron a Nabucodonosor. Como sabían que era un tipo soberbio, así todo, todos le hablaban por su lado. Pero vieron hombres como Daniel, que le mostraron al único Dios todopoderoso. Y hubo un momento, ese hombre que no respetaba a nadie, que no le importaba nada, hubo un momento en que ese hombre fue tocado. No dice la Biblia que se convirtió, pero sí fue tocado en varias veces, y en una de ellas que fue tocado, recuerden aquel momento de los 3 jóvenes, ¿se acuerda? Cuando el horno, Nabucodonosor quedó impactado de ver la valentía de esos 3 jóvenes. El horno estaba ardiendo 7 veces más, porque él era de los que no le gustaba que le contradijeran, como ya un poquito terminamos con el nuevo Nabucodonosor que vamos a tener mañana.
El que se la hace, se la paga. Y viene y le dice Nabucodonosor a los 3 jóvenes: si al sonido de la trompeta, de este y del otro y del otro y del otro y del otro, ustedes no se inclinan ante mi estatua, delante de toda esta gente, el horno está listo para ustedes. La posición de Nabucodonosor, que era sumamente soberbio, era que de inmediato los 3 jóvenes que eran: Nabucodonosor, perdónanos, perdónanos. Eso esperaba Nabucodonosor, pero nunca esperaba aquella respuesta cuando los 3 jóvenes le dicen: ni se preocupe, señor rey, le dijo, ni se preocupe en que sus músicos toquen, porque no nos vamos a arrodillar ante tu estatua, porque el Dios en quien nosotros creemos, le dijo, Él nos salvará del horno del fuego. Pero lo que no esperaba era otra. Y le dijo: y si no nos salvare, aún así no nos vamos a arrodillar ante ti. Ay, ay, ya imagínese usted a Donald Trump enfurecido. Perdón. Se enfurece y manda que calienten 7 veces más el horno, a tal manera que los mismos calentadores se murieron. Pero cuando ve lo que sucedió, cómo Dios libera del horno de fuego a aquellos 3 jóvenes, y dice que ve a un cuarto, allí vemos a Jesús, y dice que vio a un cuarto que era semejante al Hijo de los dioses, a Jesús. Y aquel hombre duro firmó un edicto que toditito el imperio babilónico se inclinara ante el Dios de Daniel y ante el Dios de estos 3 jóvenes. Y ahí es donde el pueblo de Israel aprovechó ese momento. Ese momento impresionante. Pero hablemos de este otro. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, por favor, ponga atención a esta profecía. ¿Cuál es la condición que estamos viviendo? Porque está hablando ahí, ya va a ver qué es la parte final. Estamos viviendo una generación depravada, una generación inmoral, una generación que ha llegado hasta nuestros niños en las escuelas. Estados Unidos, México, Colombia. Donde en Colombia se ha llegado a firmar una ley que toda mujer hasta con 24 semanas de embarazo puede asesinar a su niño. Costa Rica, en Centroamérica. Es triste allí para los costarricenses ver mujeres con mujeres besándose públicamente en las calles. Hombres con hombres besándose públicamente en la calle. Hemos llegado a una posición tan extraordinaria, tan terriblemente depravante, que en California y Nueva York, si un niño se llama Luisito y al llegar a la escuela ya no quiere que le llamen Luis sino Luisita, el profesor toma la autoridad sin consultar con sus padres de cambiarle el nombre, y ahora ya no se va a llamar Luis sino Luisita. Y la opinión de los padres queda en la izquierda. Esa es la condición que estamos viviendo en estos momentos. Una condición depravante también que ha tocado, ha escalado hasta las esferas más profundas de nuestra iglesia. Dios bendiga al pastor senior de esta iglesia, Pastor Villarreal. Que ya va, me decía el pastor Junior, que ya va para 3ª generación esta iglesia. O sea, ya tenemos jóvenes de muchachos de 3ª generación. ¿Sabe por qué?
Porque a pesar de todo eso, el pastor Villarreal mantuvo esta iglesia en los principios doctrinales. Puede haber cambio, puede haber escenario, puede haber cambio en la alabanza, pero sin cambiar los principios doctrinales, y se ha mantenido esa iglesia bajo ese fundamento. Pero tenemos iglesias aquí en Houston, triste, lamentable, catastrófico, algunas de ellas hasta en estadio, donde sus músicos ni siquiera son convertidos. Son músicos de nightclub. ¿Cómo vas a servir a alguien que ministra el Señor y tocando en un nightclub? No se puede. No se puede haber dos clases de agua, o es salada o es dulce, pero no puede haber la mezcla. Iglesias sí, son grandes, multitud, hasta un estadio, pero ¿cuál es el mensaje? No hay un mensaje en este momento ante la crisis inmoral que estamos viviendo. Un mensaje light, un mensaje livianito. No, en este momento nuestra gente necesita un mensaje de confrontación, un mensaje que lo confronte con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que le diga que para poder entrar al cielo tiene que humillarse y tiene que reconocer que es un pecador y que necesita del lavamiento de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios. Pero no, tenemos tanto momento en que nuestra iglesia debería de tomar ese papel duro al frente. No, mensaje bien light. Hasta blasfemo, como este señor de origen guatemalteco y este otro hondureño en Florida, diciendo que Dios nos necesita, que Dios para poder operar necesita permiso de nosotros. Porque nosotros somos dioses al nivel de Dios. Que cualquiera que quiere ser pastor, dice este hondureño, necesita la cobertura de Él, porque solo Él puede dar la unción. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo comparte su gloria con otro? No, el Señor solo comparte su gloria con su Hijo amado, Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo no va a compartir su gloria con nadie. La cobertura no la da ningún hombre, la cobertura la da el Espíritu Santo. Esa iglesia que ha caído en un sistema deplorable frente a esta crisis inmoral que estamos viviendo, en lugar de ayudar, ha caído en los 3 pecados del Vaticano. Porque el Vaticano comete 3 pecados aberrantes. Una, el Papa se llama vicario de Cristo. Eso es una blasfemia. Se llama su santidad. Eso es una blasfemia. Y se llama el Santo Padre. Los 3 títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo se los roban. El Señor dijo: y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre celestial. 2, no te hagas representante absoluto tú del Espíritu Santo, porque uno es el Espíritu Santo. Y 2, no digas que tú eres el vicario, porque uno fue el que nos limpió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Pero ahora aún estos líderes dicen que yo soy el que doy la unción, y a otros le dicen Santo Padre, Papa, Papito. ¿Cómo es que los evangélicos han caído en eso y lo han aprovechado? Han sido parte de esto. Muchos evangélicos, no todos me refiero, porque aquí está la iglesia del pueblo y hay muchas iglesias lindas y hermosas que mantienen sus principios aquí en Houston, Texas. Es posible que muchos de estos han estado con el nuevo Nabucodonosor que toma posesión mañana. Pero ¿cuántos de ellos le han hablado directamente de corazón a corazón al nuevo Nabucodonosor? No lo sabemos. Pero lo único es que esta profecía se está cumpliendo aquí. Dice: hacia la parte final de los reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro fiero, maestro de la intriga,
todas esas cualidades las tenía Nabucodonosor. Que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Es decir, yo recuerdo múltiples veces el año pasado dije, contra todo pronóstico, si el presidente Donald Trump es el hombre de la profecía, contra todo pronóstico, lo dije en enero del año pasado y quedó grabado, contra todo pronóstico, él va a ganar. Y ustedes mismos fueron testigos de todos los obstáculos, todos los obstáculos que le hicieron para evitar que él llegara al poder. Todos los obstáculos, desde enjuiciarlo hasta condenarlo, hasta en su peligro de muerte. Pero como dije, si él es toditititititita las encuestas, todavía 5 días antes de la elección decían que él perdía. Pero recuerde el mensaje, si él es, y todavía lo volví a decir 2 semanas antes, si él es contra todo pronóstico, él va a ganar, porque estamos en la fase final de una profecía. Dice aquí, llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Es decir, aún su triunfo no fue por sus cualidades, sino porque era el tiempo determinado por Dios. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Quiere decir que cuando él sea elegido, ya vamos a hablar de eso, va a causar terremoto, escándalo, impacto. El 5 de noviembre él fue elegido. Inmediatamente, solo 2 días después, el gran terremoto en Europa. Europa, con toda su soberbia, todititito los 26 mandatarios de Europa se reunieron asustados. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se acuerdan que dije que tenía Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? A ver qué dije, que tenía qué. Que impactaba con solo eso, asustaba a la gente. ¿Qué tenía? Una bocota grande. Y cuando es elegido, los europeos estaban asustados, porque el nuevo Nabucodonosor comenzó a decir palabras a los europeos: o se alinean o los sanciono. Asustado. Qué tremenda la profecía. Creó terremoto. Por el otro, el joven ya tenía varios años allí en el poder, blasfemo, ateo, o sea, liberal, más bien liberal. Había dado lugar al matrimonio gay en Canadá, izquierdista hasta las narices. Y lo asustó, apenas 10 días después que tomó posesión, lo asustó cuando hablaron y se dieron del tú a tú, y le dijo Donald Trump: olvídate de Canadá, más bien Canadá va a ser el estado número 51 de Estados Unidos. Y los canadienses estaban asustados. Miren lo que dijo él. Y provocó el terremoto de Canadá. Renunció después de tantos años el actual primer ministro de Canadá. Y ha creado un terremoto. El terremoto viene también para los europeos cuando de momento dice que Groenlandia tiene que ser estado de Estados Unidos por estrategia. Y los de Finlandia dicen: ¿cómo? ¿Que es territorio nuestro? Y están aterrorizados, espantados los de Finlandia. Pero el terremoto sigue. Y esta vez va a poner a temblar a los mexicanos. ¿Y todo con qué? ¿Con qué? Con su boca. Y le dice a los mexicanos: o ponen ustedes en su lugar a esa gente, o nosotros nos vamos a meter con nuestros drones y todo y vamos a poner en su lugar a esa gente. ¿Qué?
Lo único que le faltó a Trump es decir, México será el estado 52. Y ese terremoto en México. Y el último, ya ustedes saben, ¿verdad? Tiene que ver con Centroamérica. Vuelve a crear otro alboroto grandísimo cuando anuncia que el canal no es de Panamá, que el canal es de Estados Unidos y que lo va a volver a recuperar. Están los panameños asustados. El presidente de Panamá, que es medio izquierdista, está asustado. Qué tremendo la profecía. Ese rey causará impresionante destrozos o alboroto. Y de acuerdo a la ley permisiva, porque todo es ley permisiva, con todo respeto, lo tocamos aquí en este libro, ley permisiva. Que a veces se preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué los demonios sí? Hay ley permisiva. Esos del segundo cielo están allí. Que digo un tema que lo tenemos ya pendiente y lo estamos tocando en nuestro canal de Masterclass. Eso es inquilino. Ustedes entienden la palabra inquilino, ¿verdad? Inquilino no quiere decir que es dueño, sino que está alquilando allí. Pero quiere decir que en cualquier momento el dueño le dice, ¿sabe qué? Ya no te quiero alquilar más. Te vas. No, pero te vas. Esos inquilinos del segundo cielo, se les está terminando su tiempo, lo tocamos ahí ya. Y están a punto. En ley, eso se llama ley permisiva. En esa ley permisiva, Dios le está prohibiendo a este nuevo Nabucodonosor que toma mañana posesión, que va a salir airoso en muchas cosas, porque la gente le tiene miedo. El miedo es tan fuerte que inclusive las bestias terroristas de Irán y los de Hamas, que son tipos que no les importa nada, si están asustados. Porque qué casualidad que durante 12 meses consecutivos no le tuvieron el más mínimo miedo a nuestro gobierno de Estados Unidos y siguieron haciendo toda su andanada de ataques y descomunales contra el pueblo de Israel. Pero qué casualidad que tan pronto ganó Donald Trump, de momento todos ellos se sentaron ya a dialogar. ¿Y cuál fue la palabra de Donald Trump a los de Hamas? O negocian o entrando yo le voy a dar todo el ok a Israel para que los desbaraten. Interesante. ¿Quieren ver esa imagen? ¿Se acuerda del pasaje que leímos? Al rey de rostro. Perdón, no dice el rey, dice el anciano de rostro fiero. Y la imagen de Nabucodonosor. Con su astucia propagará el engaño. Porque la política, sea lo que sea, no, por favor, también seamos realistas en el mundo cristiano. La política, venga de donde venga, siempre termina sucia. Porque una cosa es lo que usted ve en público y otra cosa ve a ellos mismos comiendo juntos después y decir, no, hombre, se te fue la mano. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Así era Nabucodonosor, para que den una idea. Destruirá a mucha gente que se quería estar segura. ¿Cómo lo estamos viendo? Incluyendo los líderes políticos aquí. Los desbarató. Todos los que se levantaron en su primera. Incluyendo al mero jefe del FBI. Su elección se termina hasta el 2026, se terminaba. Tuvo que renunciar. Porque él es de lo que dice, si me la haces, me la pagas.
se enfrentará al príncipe de los príncipes. Porque aquí es la otra parte profética, en la parte final. ¿Cómo terminará? Pero será destruido sin intervención humana. Es decir, ningún poder político, ningún sistema, nadie lo podrá quitar. Solo el de arriba. El de arriba fue en que su momento Nabucodonosor, con toda su soberbia, cayó de rodillas ante el Altísimo, Dios Todopoderoso. Él es el único. Y aquí viene esa parte, mire que dice: esta visión de los días con sus noches que se ha dado a conocer es verdadera, pero mire lo que dice aquí: pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. O sea, a los tiempos finales. Wow. Mañana a las 10 de la mañana va a tomar posesión el presidente Donald Trump en su segundo mandato. No es accidental. Lo que pasó el 2020, indiscutiblemente, si se la robaron o no, nada sucede si no está dentro de la voluntad del Altísimo. Si él hubiera ganado o le hubieran dejado, ya este 2025 ya no estaría. Y estaríamos a la mitad de que se terminen los 10 años proféticos de Israel y con ellos las profecías. Así que lo que sucedió, a veces el cristiano no lo entiende, que es lo que tocamos en profundidad en nuestro canal de Masterclass, en punto de vista ya científico y lógico de la Biblia. De momento, por alguna razón no se deja esos 4, vienen estos últimos 4 años. Y en estos 4 años, estos 3 hombres van a entrar en la profecía. El uno, el anciano de rostro fiero, el hombre que hace temblar al mundo con su boca. El otro es el joven que toditito Israel, incluyendo los religiosos mesiánicos. Cuando digo mesiánicos, no son estos que dicen que son hispanos y que quieren ser judíos sin serlo. No. En Israel la palabra mesiánico son los judíos de negrito, esos que se vienen de negrito y colochito. Se les dice mesiánico porque ellos no creen en Jesús ni en el gobierno de Israel. Se les dice mesiánico porque ellos están esperando al Mesías. Increíblemente, estos idolatran a este joven y creen que ese joven, si logra finiquitar el tratado de los acuerdos de Abraham, que acaba de anunciar hace menos de 8 días el presidente Donald Trump junto con el príncipe de Arabia Saudita, que van a retomar los acuerdos de Abraham, pero con una condición: que Donald Trump le dé luz verde al nacimiento del nuevo Estado palestino. Ahí viene la profecía, el pacto de Daniel. El segundo, anoche hablamos de él, es el genio de la tecnología. Ese hombre que nos va a meter en estos 4 años en cosas impresionantes, hasta dónde Dios lo va a dejar. Y entre ellos posiblemente va a ser el hombre que va a proponer para que se ejecute con los grandotes la marca de la bestia, posiblemente. Y lo que viste de los dedos de los pies, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como vistes el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá por siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2, 41, 45. Estamos llegando a la fase final. Es el nuevo Nabucodonosor que toma posesión mañana, el hombre que viene para cumplir la gran profecía. Y si eso es así, la iglesia de Estados Unidos, como Daniel y sus 3 primos hermanos, tuvieron una oportunidad con Nabucodonosor. Con todo lo soberbio, con todo lo insolente que era Nabucodonosor, doblegó su corazón y le dio un momento de oportunidad al pueblo de Israel para que adorara al gran Dios de Israel. Y no solamente a los judíos, ordenó que todo Babilonia adorasen al Dios de los judíos. Con todos los escándalos que tenga el presidente Donald Trump, que toma posesión mañana, con todo sus escándalos, con todo y eso, es el hombre que ha mostrado, al igual que Nabucodonosor, simpatía por los evangélicos. Simpatía, no estoy diciendo que es simpatía. ¿Qué quiere decir? Que estos próximos años, Pastor Villarreal, la iglesia, tenemos un gran desafío: aprovechar esta ventana, este momento que este hombre, no sabemos si van a ser los 4 años, yo diría los próximos 2 años, aprovechémoslo al máximo. Este es el momento de nosotros, porque en estos 4 años, con todo respeto, nos tuvieron amordazados. En las redes sociales, ya lo dijo Mike Zuckerberg, no podíamos hablar la palabra homosexual porque nos cortaban. No podíamos hablar nada de todo eso, nos cortaban. Hoy, el nuevo Nabucodonosor ha mostrado esa simpatía. Esta es nuestra oportunidad, estos 4 años, o por lo menos los primeros 2 años, porque en estos 2 años Él tiene total poder. Que recuerde que dentro de 2 años lamentablemente hay elecciones del Congreso, pero estos 2 años Él tiene todo el poder, los 2 congresos. Así que nuestra oportunidad como ministros, como cristianos evangélicos, de aprovechar. Líderes como el hermano Villarreal, que es un líder de esta ciudad. Ustedes tienen un pastor que no solamente es pastor, sino que es líder en esta ciudad. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y la luz está en todos los lugares y debe estar presente en todos los lugares, como Daniel. Así que, hermano Rubén, como líder en este pueblo también, aprovechemos este momento para hacer lo que dije anoche que está haciendo Luisiana, Oklahoma, Kentucky, Florida. Presionar, aparte que todavía nos quedan unos años más con nuestro gobernador Abbott, que es pro cristiano. Aprovechemos que todavía tenemos un Congreso que todavía es conservador, ¿verdad?, en el estado, y con el respaldo del nuevo Nabucodonosor, que nuestras escuelas vuelva de nuevo las oraciones, que nuestras escuelas vuelva de nuevo la Biblia. Que volvamos a predicar en las redes sociales, a predicar. No, cuidado con lo de las redes sociales, porque también tenemos
a los diablillos de las redes sociales, que no les gusta predicar la verdad, sino que les gusta andar haciendo alborotos y peleando y metiendo pleito. Recuerde que 7 pecados aborrece Jehová y uno más, y es aquel que siembra discordia entre sus hermanos. Y hay muchos elementos que ni escuchan las prédicas, sino que solo mueven. Y cuidado con esos demonios. Si vamos a aprovechar esta libertad es para que prediquemos en las redes sociales, no para que estemos calumniando ni difamando, no, porque eso es ante Dios, es pecado, sino para que aprovechemos las redes sociales en estos años y prediquemos que el Rey viene pronto, que este es el parte final de la profecía, que la roca está por desprenderse, el nuevo orden mundial está por desbaratarse y el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene de nuevo para instalar su reino de justicia. Cristo viene. Con todo y esto, con todo el miedo que tiene el mundo, porque ya nos vamos a preparar a orar, con todo el miedo que tiene el mundo de lo de mañana, los que más tranquilos estamos somos nosotros los evangélicos. ¿Por qué? Porque tenemos un Nabucodonosor que siente simpatía, no solamente por la iglesia, sino también porque el que lo diga lo invita a comer el pastor, por el pueblo de Israel. Por eso el título, el nuevo Nabucodonosor, Israel y la iglesia. Los dos celebran. Por increíble que parezca, no celebran en el aspecto de, porque usted sabe que un judío no se puede arrodillar ante un hombre, prohibido. Así que los dos no celebramos como que, no, celebramos porque el nuevo Nabucodonosor siente simpatía por nosotros y por esa simpatía vamos a aprovechar el momento y vamos a proclamar las buenas nuevas y anunciar que el Rey viene pronto. Terminemos con este video y vamos a orar de inmediato. Vamos a prepararnos para orar y poner mañana, ¿por qué no? Porque es obligación como cristiano de orar por los hombres que están en alta eminencia. Como cristianos tenemos que orar por el presidente Donald Trump, que toma posesión mañana junto con su gabinete. Antier salí corriendo de la oficina, nos fuimos al Starbucks, allí a reunirnos con senadores mexicanos que salieron ayer en la mañana para Washington, y entre ellos también el de aquí, el de nosotros. Es un hermano evangélico, es el líder nacional del movimiento Latinos Pro Trump. Es evangélico, él bien, me pidió allí que viniera, se fue hasta el parqueo conmigo allí a orar y todo. Me dijo, hermano Morales, ni salgo mañana, voy a estar allí cerquita, yo a 10 metros. Y pido sus oraciones. Tenemos gente cristiana dentro del gobierno. Pero aún si no lo hubiera, es obligación de nosotros de orar por los gobernantes. Así que vamos a dar gracias a Dios por el nuevo gobierno y lo vamos a poner en las manos de Dios. Recuerde lo que digo en este libro, en Ley Permisiva: nada sucede si el Altísimo no lo permite. Así que todo está dentro de el plan de Dios. Y como está en el plan de Dios, tenemos que orar. Vamos a ver este video y terminamos orando. El coronavirus avanza.
En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Folded up and tucked in tight, largest space telescope ever built, is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble. Here in the break room by just using their hand. Real quickly, he's going to give a Kit-Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese viejo. Si me voy a rodear va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante usted. Así es. Puede bajarle. Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y como esta joven está viendo ese estudio en YouTube. Y de momento la Biblia se cae porque ella fue arrebatada. Hasta el día del arrebatamiento. Un día no muy lejano y estamos muy cerca. Pasar a su presencia. No olviden que el 14 de mayo del 2028 para que mienta, ni hijo de hombre para que se terminan los 10 años en rojo. Y qué interesante, comienza la agenda del 2030. Todo se está preparando. Van a ser 4 años espiritualmente de bendición, pero emocionalmente difíciles para nuestros inmigrantes. Por esa razón necesitamos ponernos en las manos de Jesús. Y la oportunidad que le digas a tus familiares inconversos que este es el mejor año para que vengan a la iglesia. Porque será mejor recibir una crisis en las manos de Jesús que fuera de Jesús. Porque Jesús dijo: el que esté en mis manos,
Por favor, inclina tu rostro, ¿sí? Cierren tus ojos y dile: Señor Jesús, en tus manos ponemos nuestras vidas. Y diga también esto: Señor, en tus manos ponemos el nuevo gobernante que tomará posesión mañana. Está en tus manos, Señor. Y te pedimos que usted lo dirija y lo bendiga. Mientras están orando en silencio, si hay algún joven o alguna jovencita, señor o señora, esta mañana que todavía no es salvo, pero que quisiera pedir perdón al Señor y comenzar de aquí en adelante con Jesús en el corazón, entonces yo le voy a pedir que repitan allí donde está en su banca, sentadito y en silencio, esta oración de perdón y salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita conmigo: solo aquel que no está seguro de ser salvo. Solamente usted, joven, jovencita, señor o señora, repite esta oración. Digan así: Señor Jesús, repítelo. En este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora repite estas 3 palabras. Diga así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en las manos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor, señora, que en este momento acaba de pedir perdón. Para poderlos bendecir, voy a pedir: solo los que pidieron perdón y repitieron la oración, levántame su manito derecha ahí en su banca, porque te quiero bendecir esta mañana. Solo los que pidieron perdón esta mañana. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Póngase de pie todo el pueblo. Póngase todo el pueblo de pie. Todo el pueblo, póngase de pie. Igual ahí arriba. Ahora, con todo respeto, voy a pedir: solo los que levantaron su manito derecha, nada más, salgan de su banca y vengan aquí al altar. También ahí arriba, si me le da chance los que levantaron su manito, vengan, porque queremos bendecirlos aquí en el altar. El pastor Villarreal va a bajar para poner su mano con sus líderes. También, pastor Villarreal, que sus líderes también le ayuden aquí para bendecir a las almas en el altar. Vengan al altar, todo el que levantó su manito, porque queremos bendecirlo. Y recuerden, su tiempo está en las manos de Jesús. No importa lo que digan las noticias sobre los inmigrantes y todo, no te preocupes. Si tú estás en las manos del Señor, Él tiene control. Y Él tendrá control de tu familia. Ahora vamos al pueblo a pedir que extienda sus manos hacia el altar. Y vamos a bendecir las almas que están aquí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para poner en tus santísimas manos, Señor, a todas estas almas que han venido al altar. Son de usted, Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Bendice a estas personas, Señor, todos los que han venido al altar. Ellos te han confesado, han dicho lo que sienten en su corazón y han mostrado su aprecio y su amor hacia usted, Señor. Y tu palabra dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Eso es lo que dice tu bendita palabra. Así que, mi Señor, aquí estamos recibiendo estas almas, jóvenes, adultos. Lo ponemos en tus manos, mi precioso Dios, porque son de usted. Porque son de usted. En el nombre de Jesús. Demos un aplauso de acción de gracia.